Buenas tardes, Magdalena. Creo que ya estamos en condiciones de comenzar, ¿verdad? Si te parece bien. Bueno, comenzamos nuevamente. Lo que decía, que les damos la bienvenida a quienes nos están acompañando hoy. Queremos agradecerles por participar en este webinar sobre ciberseguridad en tiempos de teletrabajo, que organizamos conjuntamente con Cisco y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica y el Caribe. Esta es una primera instancia para abordar la temática tan actual de ciberseguridad, y además sobre el final de la charla queremos darles a conocer una serie de cursos en materia de tecnologías de la información y comunicación que estaremos impartiendo en el correo de los próximos días, gracias al apoyo de Cisco de manera totalmente gratuita. En estos momentos, desde la Cámara, entendemos que es muy importante que empresas como Cisco pongan a disposición de todos nuestros socios estas herramientas y conocimientos. Por eso, bueno, queremos agradecer la disposición de la compañía y en particular de Washington Rodríguez, que es el Business Manager para Uruguay y Paraguay de Cisco, y también integra nuestro consejo directivo en la Cámara. También agradecer a Constanza Pla, que es CSR Consultant para Latinoamérica y el Caribe de Cisco, y a ti, Patricio Carranza, que es director del Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica y el Caribe, que va a ser quien va a estar dictando el webinar del día de hoy. No sé si, Constanza, ¿querés decir algunas palabras? Hola, pues buenas tardes a todos. Brevemente saludarlos y bueno, darle las gracias tanto a Magdalena como a Patricio por la iniciativa. Esperamos que este webinar de hoy pues sea bastante útil, y estoy segura de que lo será en estos tiempos en que estamos todos o prácticamente todos obligados a hacer teletrabajo. Y bueno, como mencionaba Magdalena, también hay una serie de cursos que van a estar ahí a disposición para que ustedes los puedan llevar y para que puedan divulgarlos con otras personas cercanas. Y nada, pues nuevamente muchas gracias, Magdalena, por el trabajo conjunto, y desde luego a CCA TELAT y a Patricio, que está aquí acompañándonos hoy a cargo de la charla. Gracias, Constanza. Bueno, de nuevo, muchas gracias a la compañía que ha puesto a disposición su tiempo y sus herramientas para compartir con los socios de la Cámara Uruguay y Estados Unidos, y también por la serie de cursos y talleres que al final de la charla de Patricio él nos va a comentar más en profundidad. Bueno, muchas gracias, Magdalena, muchas gracias, Constanza, también. Es un equipo interdisciplinario quienes estamos trabajando en esto, junto con la Cámara, junto con Cisco Networking Academy, a William, por supuesto, a Washington, muchísimas gracias también. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre este tema que nos convoca hoy, que es el teletrabajo en tiempos la ciberseguridad en tiempos de teletrabajo, entendiendo un tiempo de teletrabajo que está directamente asociado con la realidad que estamos viviendo hoy. Disculpas, Magdalena, te voy a silenciar el micrófono, más que nada para evitar el ruido ambiente. Quiero proponer la mecánica para este webinar de hoy. Lo que les propongo es que todas las preguntas o comentarios que quieran ir haciendo los pueden dejar en la ventana de chat, y al final de mi exposición ahí revisamos el chat y vamos respondiendo todas las consultas o comentarios que pueda haber respecto de la temática que vamos a tratar. El segundo tip que quiero darles es que toda mi presentación se va a hacer a través de lo que es mi cámara, con lo cual los invito a que maximicen mi cámara para poder ver toda la presentación en pantalla completa o maximizada. Porque todo se va a hacer a través de la cámara.
Empiezo entonces comentando algo que es una verdad conocida por todos, y que es que estamos viviendo en el mundo una situación que es absolutamente nueva para todos. Y a punto tal es absolutamente nueva que nos ha obligado a todos a cambiar casi de manera simultánea la forma en que vivimos y la forma en que desarrollamos nuestras actividades. Esta situación de pandemia mundial nos ha obligado a ejercitar al máximo nuestra capacidad de resiliencia. Hemos aprendido a usar la tecnología, quienes no estábamos muy cerca de ella. Hemos descubierto cosas que se podían hacer a través de los sistemas de comunicaciones, a través de Internet, a través de las aplicaciones que nos permiten interactuar con gente que está a distancia. Nos permite llevar adelante proyectos sin la necesidad de interactuar en el mundo de los átomos, sin la necesidad de interactuar de manera física. Este proyecto que estamos llevando adelante es una prueba de esto. Con Magdalena, por ejemplo, no nos conocemos personalmente y por supuesto que estamos esperando el momento en que podamos hacerlo. Pero este es un proyecto que hemos llevado adelante que nació en este contexto de pandemia y que estamos llevando adelante haciendo uso de todo esto que existe, que se va creando, que se va acomodando y que se va amoldando a la situación. Una de las características, y que es objeto de este webinar que estamos llevando adelante hoy, una de las características que ha puesto de manifiesto de manera significativa esta situación de pandemia es el tema del teletrabajo. El teletrabajo no es algo nuevo, el teletrabajo es algo que hace más de una década se está llevando adelante, en algunos casos de manera más informal, en otros casos de manera más formal, en algunos casos con regulaciones y normativas, en otros casos más con situaciones de hecho. Pero lo cierto es que hay una historia del teletrabajo. Cisco en sí mismo tiene una historia muy antigua en contextos de teletrabajo. Pero lo cierto es que indudablemente esa no era el común de las organizaciones, no era la forma de actuar de la mayoría de las organizaciones que hoy se han visto obligadas a hacerlo por esta situación. Y entonces se ven forzadas algunas metodologías y algunos aspectos del trabajo tradicional para poder continuar haciéndolo. Y se ven forzadas desde diferentes aspectos, forzadas desde el punto de vista operativo, porque claro, cuando yo estoy acostumbrado a tener toda la información adentro de un cajón en mi escritorio y ahora la tengo que manejar online, bueno, hay que ver de qué manera esa información se digitaliza si no estaba digitalizada, hay que ver de qué manera esa información se pone a disposición de quienes necesitan utilizarla para llevar adelante su trabajo de manera remota. Pero por otra parte, hay otros aspectos también que tienen un fuerte impacto en esto. No solo debe habituarse a teletrabajar quien está en su casa haciendo una tarea que habitualmente hacía físicamente en una oficina, sino que también la organización debe acostumbrarse a seguir funcionando, seguir dirigiendo recursos humanos que ya no están físicamente en el lugar de trabajo habitual. Todo esto implica un cambio que va mucho más allá del uso de la tecnología. Implica un cambio también que impone un cambio en la mentalidad de cada uno de los actores. Yo quiero empezar a recorrer paulatinamente este ejercicio de hablar de ciberseguridad en un contexto de teletrabajo, porque los seres humanos en general estamos habituados a pensar en la seguridad desde diferentes aspectos, pero nunca creo en nuestra historia, o al menos en la historia de quienes hoy vivimos conscientemente esta situación, nunca habíamos tomado las situaciones relacionadas con la seguridad de la forma en que esta situación de pandemia hoy nos está imponiendo hacerlo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me refiero particularmente a esto? Porque si yo les muestro esta imagen, seguramente el 100% de los que están participando en este webinar me sabe decir de qué se trata. Lo que estamos viendo, obviamente,
es la imagen del coronavirus, este virus que nos está manteniendo todos y a cada uno de nosotros recluidos en nuestras casas y teletrabajando. Es una imagen que a la fuerza se nos ha hecho conocida, pero yo les recuerdo a todos ustedes que apenas en enero de este año ninguno de nosotros sabía que era esto. Y hoy absolutamente todos nosotros vemos esta imagen y no solo sabemos qué es, sino que además tenemos internalizado lo que esta imagen nos provoca, desde el punto de vista de la seguridad personal, de la seguridad en relación a la interacción con los otros. Esto es algo que nos ha cambiado la forma de pensar la seguridad. Ya nos hemos habituado a que si salimos a la calle tenemos que ponernos un tapabocas o un barbijo, que ya no damos la mano, no nos abrazamos, mantenemos una distancia social. Hemos empezado a aprender términos que no usábamos nunca. Distanciamiento social. Bueno, vamos a empezar a incorporar en lo que para nosotros es la percepción de la seguridad, empezamos a incorporar no solo terminología nueva, sino que empezamos a incorporar hábitos nuevos. Y el coronavirus, esta imagen que estamos viendo en pantalla, nos ha hecho cambiar muy rápido, y no a un grupo, no a un sector, a casi todos los seres humanos que hay en el planeta nos ha hecho cambiar de manera drástica. Y estamos hablando de seguridad. Cuando vemos esto, pensamos en seguridad, pensamos en no contagiarnos, en no contagiar a nuestros seres queridos, en no enfermar, en no eventualmente provocar una situación que puede terminar en la muerte de alguien. Entonces, esto creo que hoy es el paradigma de lo que nosotros entendemos como la internalización de la seguridad. Lavarnos las manos, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, lamentablemente, y por esta situación, esta imagen se ha hecho extremadamente conocida. Esta imagen tal vez no sea tan conocida. Si yo les preguntara a ustedes, o quiénes de ustedes reconocen esta imagen que estamos viendo en pantalla, seguramente muchos de ustedes, o casi ninguno de ustedes, como yo tampoco lo sabía antes, reconocería que es esta imagen. Obviamente también es un virus. También es un virus. Estamos hablando del virus del dengue. Es un virus que en nuestra región, sobre todo en la región de Sudamérica Sur, es un virus con el que estamos muy acostumbrados a convivir. Sabemos que es un virus que se transmite por un mosquito específico, que es característico de las zonas tropicales del sur de Sudamérica, y que produce una enfermedad que todos nosotros tratamos de evitar. Todos sabemos que cuando llega el verano buscamos utilizar repelentes y seguimos muy de cerca las campañas que nos invitan a evitar que se acumule agua donde pueda proliferar el crecimiento de las comunidades de mosquitos que transmiten este virus. Porque si nos pica un mosquito que está infectado con el virus del dengue, seguramente nos vamos a contagiar. Pero lo que sí sabemos a través de las campañas que estamos acostumbrados a escuchar, repito, en nuestra región, sabemos que es un virus que lo transmite el mosquito y sabemos qué produce, sabemos en qué nos afecta este virus, de la misma manera que lo sabemos con absoluta claridad con el COVID-19, con el coronavirus. Sabemos que el coronavirus nos provoca una infección a nivel respiratorio, nos provoca complicaciones pulmonares, entonces ese es el principal impacto que tiene el contagio del coronavirus. El contagio del dengue, por su parte, sabemos que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la sangre, produce fiebre, produce hemorragias, es un virus de la familia de la fiebre hemorrágica y que puede terminar siendo extremadamente grave y eventualmente producir la muerte. Pero sabemos perfectamente, quizás no conocíamos la imagen del virus, pero sí sabíamos que el dengue produce este tipo de cosas, que produce fiebre, que nos tenemos que cuidar de la picadura del mosquito. Este otro virus tal vez no sea tan conocido por todos, algunos tal vez sí lo conozcan, otros no. Este es un virus que tiene una forma muy característica. Cualquiera que conozca un poco de virus cuando ve esta imagen sabe perfectamente que se trata del virus del ébola. El virus del ébola fue un virus que surgió a mediados de la década del 70 en África, en la República Democrática del Congo.
un virus extremadamente peligroso, aunque en su forma no es demasiado parecido al virus del dengue. Es un virus que provoca, es de la misma familia de la fiebre hemorrágica y provoca hemorragias muy severas que pueden llegar a producir la muerte, y además es un virus con un alto nivel de transmisión, es decir, que es un virus extremadamente peligroso. Mediados de la década del 70, cuando surgió el tema del ébola en África, realmente se habló mucho del tema porque produjo muchas muertes, los contagios eran enormes y muy rápidos. Hoy el virus del ébola es un virus tal vez un poco más controlado. Indudablemente no es un virus que esté causando el efecto que está causando hoy el coronavirus. Pero es un virus que también fue conocido, es un virus sobre el cual además se han hecho películas, es decir, no es un virus que ha pasado desapercibido por la faz de la Tierra. Entonces estamos empezando a entender que los virus son un elemento que a nosotros de algún modo nos genera esa necesidad de activar nuestros sistemas de defensa, nuestra seguridad. Nos ponen en alerta, nos informamos cuando sabemos que hay algo que puede afectar nuestra integridad física. Sin embargo, si yo preguntara qué es lo que estamos viendo en pantalla y si preguntara quién de nosotros es capaz de identificar qué tipo de virus es este, si es que se trata de un virus, seguramente ninguno de nosotros podría hacerlo. Tal vez algún fanático de la película Matrix podría decir que esto es la Matrix, pero si hablamos de un virus, en este contexto, seguramente el desconocimiento es casi absoluto. Y esto no es producto de una situación negligente, no es producto de desidia, es básicamente o principalmente producto de no saber a qué nos estamos enfrentando o suponer que estamos cubiertos frente a este tipo de amenazas que son los virus informáticos. Yo recuerdo en la década del 90 o a principios de la década del 90, cuando empezaron a infectarse las computadoras con los virus, las computadoras personales, uno básicamente lo que hacía era poner un antivirus y con eso ya el problema estaba resuelto. A fines de la década del 80, a principios de los 90, tener el antivirus en la computadora era prácticamente vivir en un búnker blindado y evitar el 100% de la posibilidad del contagio de algún tipo de ataque de virus. Claro, en ese momento había en el mundo 4 virus y bastante flojos en cuanto a su eficacia. Pero 30 años después, la situación es absolutamente diferente. Y si una situación de pandemia como la que nos enfrenta hoy el coronavirus nos ha puesto en la posición de tener que informarnos, de saber cuáles son los síntomas, de saber qué es lo que nos puede producir para poder tomar algún tipo de acción antes de que el virus avance, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros sabemos qué impacto puede tener un virus informático si nos ataca? ¿Qué de eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar? Y si hablamos del impacto de la misma manera que ya sabemos cuál es el impacto que tiene el coronavirus o el impacto que tiene el dengue o el impacto que tiene el ébola, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene un virus informático? Y en principio de lo que tenemos que hablar es de que va a impactar los datos, que es en definitiva lo importante en cualquier contexto tecnológico. Lo que importa no es la infraestructura, lo que importa es lo que nosotros utilizamos en base a esa infraestructura que son los datos. Y entonces pues, tenemos que saber que lo que está en riesgo hoy, desde el punto de vista informático, desde el punto de vista tecnológico, lo que hoy está en riesgo son la información que tenemos en nuestros dispositivos. Está en riesgo nuestra información médica, por ejemplo, que ya ha sido digitalizada y que se maneja de manera mucho más moderna a 20 años de comenzado el siglo XXI. Estamos poniendo en riesgo frente a estas situaciones de ataques cibernéticos nuestros datos de ocupación, lo que hacemos, lo que utilizamos en el trabajo. Y si esta pandemia nos ha llevado a una situación de teletrabajo, básicamente lo que ha hecho es exponernos más
exponernos más, quiero decir, a un eventual impacto de un ataque informático. Nosotros nos estamos aislando para prevenirnos del impacto del coronavirus en el mundo real, en el mundo de los átomos, pero a la vez estamos quedando expuestos en un mundo virtual, en el mundo informático. Allí es donde tenemos que hacer foco para ver cómo equilibramos ese nivel de protección de la misma manera que nos estamos preocupando por el nivel de protección que necesitamos en el mundo de los átomos con el coronavirus. Tenemos un montón de información en línea que deberíamos saber de qué manera la estamos gestionando y qué tipo de protección estamos utilizando para garantizar la disponibilidad de esa información. Otra cuestión importante es cómo manejamos nuestros datos de identidad. Nuestros datos de identidad, que en general en la mayoría de los países están protegidos por una ley de protección de datos personales o algo similar, y que tienen como objetivo preservar la identidad virtual de cada uno de nosotros. Eso es algo que también está siendo expuesto. Fíjense la cantidad de elementos que estamos mencionando frente a los elementos que mencionábamos por el ataque de los virus en el mundo real, en el mundo de los átomos. Esta lista parecería ser un poquito más extensa, entonces me pregunto ¿por qué nos preocupamos tanto menos del impacto que puede tener una infección viral en el mundo cibernético frente a una infección viral en el mundo real? Los datos de educación hoy sabemos que han pasado a ser uno de los datos más críticos. De la noche a la mañana hemos tenido a toda la población de niños y jóvenes estudiantes fuera de las aulas, estudiando desde sus casas, tratando de mantener y proseguir sus programas educativos durante el año 2020 de una manera virtual. Se está gestionando de golpe un cúmulo enorme de información relacionada con educación en el mundo virtual. El mundo financiero tal vez estaba un poco más acostumbrado, viene desarrollando ya desde hace un tiempo este pasaje paulatino al mundo virtual a través de las aplicaciones, a través de la aparición de los bancos virtuales, a través de la digitalización de las transacciones. Entonces el mundo financiero ha estado un poquito más habituado a este pasaje, sin embargo también se ha visto impactado porque este proceso de transición que venían recorriendo de manera programada y paulatina en 4 meses se ha acelerado de manera exponencial y ha expuesto también situaciones críticas en cuanto a la protección de los datos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de los datos? Es simplemente un diagnóstico para que tengamos claro cuáles son los puntos que nosotros estamos poniendo en riesgo si no nos cuidamos en el mundo virtual de la misma manera que hoy nos estamos cuidando en el mundo real para evitar una infección de coronavirus. En el mundo virtual están pasando muchas cosas, vamos a conversar en unos minutos de algunas de ellas, y nosotros tenemos que pensar de qué manera vamos a actuar. En este mundo del teletrabajo, donde, como decía, pasamos muy rápidamente a una modalidad de trabajo que impone una exposición de los datos, tenemos que pensar de qué manera nos vamos a adaptar lo más rápido posible. Hay una clasificación que creo la más acertada para entender qué tipo de riesgo están corriendo nuestros datos, es decir, ¿a qué tipo de riesgos se imponen? Yo sé que el coronavirus, el riesgo al que me impone es que tenga complicaciones pulmonares y eventualmente me puede causar la muerte. Bueno, en este caso, ¿a qué me estoy exponiendo exactamente? Y para eso, nada mejor que hablar de lo que se conoce como la tríada SID. La tríada SID, C y D, es la tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando hablamos de confidencialidad, estamos hablando de que queremos proteger los datos, que no queremos que sean públicos. Mis datos personales, mis datos médicos, por ejemplo, son datos que están siendo transportados a través de la infraestructura de comunicaciones cuando estoy teletrabajando. Yo personalmente en estos 4 meses he tenido entrevistas con mis médicos de cabecera de forma virtual, cuando siempre toda la vida estuve habituado a ir al consultorio y a hablar mis cuestiones personales con el médico
en un ámbito cerrado y privado. Bueno, ¿qué sucede con la confidencialidad cuando estoy en un ámbito virtual interactuando a través de una infraestructura de comunicaciones? La confidencialidad, entonces, es algo sobre lo que tenemos que pensar. Es uno de los elementos de esta tríada SID que estamos poniendo en riesgo si no nos preocupamos de protegernos, como dije antes, y disculpen la insistencia con el paralelismo, que estamos poniendo en riesgo, decía, si no nos preocupamos en el mundo virtual de la misma manera que nos estamos preocupando y ocupando en el mundo real. El segundo punto de esta tríada es la integridad. ¿Cómo me garantizo yo que la información que se transporta y que se transmite dentro de la infraestructura de comunicaciones se mantiene íntegra? Y cuando digo se mantiene íntegra, significa que si yo mando una A través de Internet, que el destinatario no reciba una B, que reciba una A. Que nadie o nada en el medio sea capaz de alterar o modificar la información que yo estoy transmitiendo. Imaginen el impacto que podría tener esto en una situación de teletrabajo. Si tenemos, por ejemplo, a trabajadores del área de finanzas haciendo transacciones que son significativas para el funcionamiento de mi organización, y esas transacciones son interceptadas en el medio y son modificadas, por ejemplo, para derivar fondos a otras organizaciones. Y esto no es ciencia ficción, y tampoco es esto algo que le pasa a los otros. Hace un par de años estuve en una conferencia en Santiago, en Chile, y justo unos días antes de esa conferencia se produjo uno de los ataques cibernéticos más importantes al Banco Nacional de Chile. Y ese impacto, el impacto que tuvo ese ataque, donde se derivaron fondos a través de un mecanismo sumamente complejo, lograron derivar fondos de las transferencias, cuando tanto el banco como los usuarios pensaban que las transferencias se estaban haciendo de manera normal y consistente. Sin embargo, en el medio habían logrado romper la integridad de esas transacciones para poder derivar fondos a otras cuentas secretas. Entonces, estamos hablando de instituciones y entidades que tienen todos los recursos para poder protegerse y hacer frente a estas situaciones. Imaginemos el nivel de vulnerabilidad que podemos tener nosotros si somos organizaciones chicas o si somos organizaciones que solo estamos trabajando en este contexto de teletrabajo porque nos lo está imponiendo la situación de coronavirus. Entonces, el tema de la integridad es un tema extremadamente crítico, no menos crítico que la confidencialidad, pero tan crítico como ese dentro de este elemento de la tríada SID. Y el tercer elemento de esta tríada es la disponibilidad. Y la disponibilidad, está directamente relacionada con la forma en que yo puedo acceder a los bancos. No hay cosa que me moleste más desde el punto de vista o desde mi rol de usuario que intentar entrar a home banking y que no pueda entrar, ya sea porque hay demasiado tráfico en Internet, porque hay demasiadas consultas y entonces el sistema está colapsado. Todo lo que tenga que ver con evitar la disponibilidad de los datos es algo que puede tener en nuestra forma de teletrabajo un impacto enorme. Si yo tengo a toda mi organización teletrabajando desde sus casas y de alguna manera alguien logra saturar los enlaces de comunicaciones y todos esos trabajadores pierdan la posibilidad de acceder a la información que necesitan para trabajar, entonces el impacto que está teniendo ese ataque es un impacto muy fuerte. Son ataques conocidos, la denegación de servicio, la denegación de servicio distribuida, son todos ataques cibernéticos hechos por delincuentes que están habituados a hacerlos con ese objetivo, producir el daño que consiste en evitar que se pueda acceder a los datos. Eso impacta directamente sobre la disponibilidad. Entonces, resumiendo, ¿a qué nos enfrentamos o qué es lo que estamos poniendo en riesgo cuando no tomamos los recaudos necesarios en términos de ciberseguridad? Nos estamos exponiendo básicamente a un fuerte impacto en alguno o en todos los elementos que componen la tríada SID: confidencialidad, integridad y disponibilidad de mis datos o los datos de mi organización. Ahora bien,
tengo claro entonces cuál es el impacto que puede tener este virus, sea cual sea. Cuando hablo de virus también estoy hablando de algún tipo de ataque informático, pero en general esos ataques están dirigidos a través de virus. Sabemos ya cuál puede ser el impacto. Ahora, como dije antes, todos sabemos que para evitar el dengue, ¿de quién nos tenemos que cuidar? Del mosquito. Lo sabemos todos a eso. Ahora, para evitar esto, ¿de quién exactamente nos estamos cuidando? Y nos estamos cuidando de personas u organizaciones que tienen un rol delictivo, básicamente, para decirlo de manera concreta. Son delincuentes cibernéticos que lo que buscan es obtener algún tipo de beneficio o algún tipo de rédito atacando nuestras organizaciones o atacando nuestra información personal. Ahora, estos delincuentes, conocidos habitualmente como hackers, no son todos iguales, no son todos los mismos. Y entonces tenemos hackers de sombrero negro, tenemos hackers de sombrero blanco y también tenemos hackers de sombrero gris. ¿Y por qué los menciono? Un hacker de sombrero negro es un delincuente y es un profesional de la delincuencia cibernética, es decir, no es un improvisado. Un hacker de sombrero negro es alguien que sabe exactamente cómo atacar, qué atacar y qué resultados va a obtener. Es decir, que es un hacker para el cual nosotros tenemos que estar sumamente preparados. Como contraparte, tenemos el hacker de sombrero blanco. El hacker de sombrero blanco es nuestro amigo. El hacker de sombrero blanco es aquel que está tan preparado como el hacker de sombrero negro, pero como es nuestro amigo, no es un delincuente y su rol principal es prevenir y evitar que el hacker de sombrero negro tenga éxito, entonces es el hacker que yo quiero tener en mi organización. El hacker de sombrero blanco es aquel que yo quiero que trabaje conmigo, que me asesore, que me ayude, que me lleve adelante los programas o las metodologías aplicadas para la ciberseguridad de mi organización y de los integrantes de mi organización. En el medio tenemos los hackers de sombrero gris. Los hackers de sombrero gris son un tanto peligrosos, sobre todo por el hecho de que el hacker de sombrero gris es un hacker que se mueve por la curiosidad. Es un hacker que descubre en Internet la forma de entrar, por ejemplo, al router del vecino y entonces prueba y entra y rompe algo por curiosidad, por diversión. No es el delincuente, no es el hacker de sombrero negro que tiene profundos conocimientos tecnológicos, pero es peligroso también porque es inconsciente. Porque el hacker de sombrero gris lo que hace es causar daño simplemente porque le divierte. Es como las pandillas que van a la noche por la calle rompiendo los cestos de basura o las señalizaciones de las calles. No busca el hacker de sombrero gris un rédito o un objetivo concreto, económico o de causar un daño específico. Simplemente lo que hace es divertirse o actuar por curiosidad. Teniendo esta tipificación, una tipificación bastante curiosa, ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de sombreros, ¿qué tienen que ver los sombreros? Salvo para protegernos del sol, ¿qué tienen que ver los sombreros si estamos hablando de ciberseguridad? Y estamos hablando de ciberseguridad en un contexto de teletrabajo. La razón por la que se utiliza estos términos de hacker de sombrero blanco, de sombrero negro, surge de las películas western, de las películas en general hechas en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, donde los directores, para facilitarle al espectador la identificación de los buenos y los malos, en general lo que hacían era ponerles a los buenos sombreros oscuros y el sheriff y sus ayudantes en general tenían sombreros blancos. Fíjense cuando tengan la oportunidad o busquen en YouTube alguna película western de Estados Unidos y van a ver que en general el sheriff tiene un sombrero blanco. Y la razón de esto era para que el espectador rápidamente pudiera identificar quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. De ahí viene lo de hacker de sombrero blanco y lo de hacker de sombrero negro. Tenemos en este contexto que ahora sabemos de quién nos estamos defendiendo, es decir, no solo sabemos que nos tenemos que defender del virus informático de la misma manera que nos defendemos del virus del coronavirus, sino que ahora sabemos qué impacto puede tener, es decir, de qué nos estamos defendiendo, de qué nos estamos cuidando, pero además sabemos
quién es quien nos quiere atacar. Sabemos que hay gente que está las 24 horas pensando de qué manera nos va a causar daño. Entonces, frente a esto, tenemos una muy buena noticia. La buena noticia es que tenemos a la tecnología ayudándonos. Tenemos muchos instrumentos tecnológicos que nos ayudan a protegernos. La posibilidad de tener antivirus, la posibilidad de tener firewalls o cortafuegos que impiden que pasen determinados ataques, la posibilidad de tener redes privadas virtuales, fundamental hoy cuando estamos hablando de teletrabajo. No debería existir un solo trabajador conectándose de su casa a su organización sin estar utilizando una red privada virtual, un túnel que lo conecte de manera segura e inviolable a los datos de su organización. Entonces, tenemos un montón de instrumentos y tecnologías que hoy nos protegen. Son nuestros antibióticos, son nuestra vacuna que todavía no tenemos para el coronavirus. Bueno, para los ataques y para las infecciones cibernéticas tenemos todas las vacunas, tenemos todos los elementos tecnológicos que nos protegen. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que estamos nosotros. Esa es la gran mala noticia dentro de lo complejo de la ciberseguridad. Toda la parte de infraestructura tecnológica es robusta y funciona a la perfección. El gran problema somos nosotros. ¿Y por qué digo que el gran problema somos nosotros? Porque nosotros formamos parte de una cadena en esta estructura de información, de intercambio de información, en esta infraestructura de comunicaciones. Somos parte de esa cadena, pero somos el eslabón más débil. Somos el eslabón que es más fácil de violentar, somos el eslabón que es más fácil de sortear. Somos el gran problema dentro de las infraestructuras de ciberseguridad. Realmente esto nos genera una situación que debemos atender, porque claro, ya no basta con tener las herramientas, con tener las vacunas, con tener todos los elementos que nos protegen de manera eficiente. ¿Qué hacemos nosotros, que somos el gran problema dentro de este contexto? Para graficar un poco esto, quiero contarles algo que pasó en el año 2010 y me refiero al virus Stuxnet. Stuxnet fue un virus que atacó en el año 2010 una central nuclear en Irán. ¿Y por qué quiero comentar esto? Porque en los ataques cibernéticos en general y frente a lo robustos que son las infraestructuras para protegernos de eso, hay ataques cibernéticos, o la gran mayoría de los ataques cibernéticos tratan de hacer foco en el eslabón más débil que somos nosotros. Y el caso de Stuxnet en el año 2010, ese ataque a la central nuclear en Irán, empezó por una persona. Empezó por lo que se llama ingeniería social, es decir, averiguar, porque hoy hay muchísima información de todos nosotros en Internet, empezar a averiguar cuál era el comportamiento de cada una de las personas que trabajaban en esa planta nuclear, y lograron, a través de esa ingeniería social, lograron, de manera involuntaria por parte de la persona que lo hizo, lograron ingresar un pendrive con información dentro de la planta. Ese pendrive que ingresó una persona que trabajaba dentro de la planta y por lo tanto pudo ingresar a la planta sin ningún tipo de restricción, ese pendrive contenía este virus Stuxnet, y en cuanto fue enchufado en una computadora, inmediatamente este virus, que técnicamente era un gusano, este virus se empezó a propagar por toda la red de la planta nuclear. Y particularmente tuvo un impacto significativo porque además fue un virus que, creo, por primera vez nos hizo entender que el mundo cibernético podía impactar fuertemente en el mundo real, en el mundo de los átomos. Este virus en particular logró atacar los sistemas SCADA, que son los sistemas que controlan los sistemas de refrigeración de la planta nuclear, y entonces al lograr atacar eso podía tener un impacto en el mundo físico, por ejemplo, hacer estallar la planta nuclear. Afortunadamente el virus fue detectado rápidamente y pudo ser neutralizado, pero el gran problema, la preocupación aquí, es que el virus logró ingresar dentro de una planta nuclear.
Entonces, ¿cómo logró ingresar? A través del eslabón débil, a través de lograr, mediante técnicas de ingeniería social, lograr que una persona, seguramente de manera involuntaria, entrara con un pendrive y lo pusiera por curiosidad, a lo mejor lo conectara en su computadora dentro de la planta para ver qué contenía. Y eso fue todo lo que necesitó el ciberatacante para lograr infectar toda la red con este virus Stuxnet. Entonces, cuento esta historia, que no es la única. Ha habido historias más recientes. De hecho, tuvimos en Argentina una historia muy reciente, de hace poquitos días, con una compañía telefónica que fue atacada de una manera similar. Y bueno, frente a esto, entonces, es que tenemos que cuidarnos, porque tenemos que pensar de qué manera vamos a establecer mecanismos que nos defiendan de este tipo de situaciones, asumiendo y sabiendo que el problema no es tecnológico, el problema somos nosotros. Quiero volver brevemente al tema del coronavirus y a lo que mostré cuando comencé esta charla, y quiero mostrarles un video muy cortito, son menos de 60 segundos, de algo que hizo la Universidad de Stanford y que me parece muy gráfico para entender qué pasa cuando ignoramos las cosas simplemente porque no las vemos. Escuchaba a un médico hace un tiempo decir: el gran problema del coronavirus es que no lo vemos, y como no lo vemos no estamos muy seguros de qué podemos hacer y qué no. Si lo viéramos sería todo mucho más fácil, pero no lo vemos. Veamos este video y seguimos charlando. Bien, la pregunta es, en un contexto de teletrabajo donde sabemos perfectamente cómo actuar frente al coronavirus, porque ya vimos, este video me pareció muy gráfico para mostrar de qué manera estamos dispersando un virus que no vemos y además que no lo vemos, se ha dispersado muy rápido por nuestra infraestructura que nos permite movernos rápido. Ustedes vieron en el video las aerolíneas que salían a desparramar inconscientemente y sin saberlo, a desparramar el virus por todos los países del mundo. Bueno, nosotros tenemos internet para desparramar nuestros virus en todo el mundo, nuestros virus informáticos. Entonces, sabemos que el virus está, no los vemos a los virus informáticos de la misma manera que no vemos al coronavirus, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a hacer, sabiendo que somos el eslabón más débil de la cadena, cómo vamos a hacer para formarnos, para informarnos, para cuidarnos de la misma manera que nos estamos cuidando? La Universidad de Stanford, uno de los tantos ejemplos que hay de videos o programas de formación hechos para cuidarnos del coronavirus, es un ejemplo claro de lo que podemos hacer en el contexto virtual, de lo que podemos hacer frente a los ataques cibernéticos. Si nosotros somos el problema, nosotros tenemos que ser parte de la solución, capacitándonos, formándonos y formando a quienes constituyen o quienes forman parte de nuestra organización. Entonces, en este contexto, este acuerdo que hemos hecho con la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, con Cisco Networking Academy, con Cisco, con el apoyo de todos los integrantes que hemos trabajado para llevar adelante esto, ponemos a disposición, gracias a Cisco Networking Academy, estamos poniendo a disposición, junto con la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos,
varios programas de formación orientados a fortalecer el conocimiento de las personas que tienen que cuidarse en un mundo tecnológico. Dentro de la página tenemos una sección cursos, y dentro de esta sección cursos podemos ver aquí abajo donde está la presentación Cisco Networking Academy, Yo me quedo en casa aprendiendo. Si bajan hacia el final, van a ver una serie de cursos. Hay un grupo de cursos de nivel principiante y otro grupo de cursos de nivel intermedio, que son cursos que son de autogestión, es decir, que cualquiera en cualquier momento y de manera gratuita puede inscribirse a esos cursos haciendo un clic en el link que les estoy mostrando, registrarse en el curso y empezar a estudiar de manera autónoma, ya sea temas relacionados con la ciberseguridad, temas relacionados con Internet de las Cosas o incluso temas introductorios si todavía no está demasiado cómodo en este mundo que lo obliga a convivir con la tecnología. Entonces, ¿qué hacemos desde CCATeLAT, desde Cisco Networking Academy, desde la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos? Brindamos una propuesta que permita de alguna manera neutralizar o evitar los problemas a los que las personas que están teletrabajando hoy se enfrentan cuando necesitan utilizar la tecnología para comunicarse, para interactuar con sus pares o para acceder a los datos de su organización. Esta es una propuesta que los invito a revisarla, los invito a recorrerla. Repito, es absolutamente gratuita, es un esfuerzo que hace Cisco Networking Academy para poner esto a disposición de los allegados y los integrantes de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos y, por supuesto, con el invalorable apoyo de la Cámara. Quiero terminar mi presentación, para no extenderme mucho más, compartiendo con ustedes un video muy cortito, apenas unos segundos de Cisco, pero creo que de algún modo resume de manera un poco brutal qué cambio tenemos que hacer desde el punto de vista de nuestra actitud frente a lo que sucede en el mundo virtual. ¿Cree que nos descubrirá hackeando su negocio? Hasta ahora no lo ha hecho. La próxima ola de Internet necesita la próxima ola de seguridad. Nosotros estamos listos. ¿Y usted? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado de este webinar, por la presencia, por haberme aguantado y haberme escuchado hasta ahora. Y bueno, Magdalena, estoy a disposición si hay preguntas, si hay algún comentario. Pues de mi parte, Patricio, y en nombre de Cisco y de Networking Academy, agradecerte por la presentación. De verdad esperamos que esos cursos que les mostró Patricio ahora al final, que son los que están en la página de la Cámara, puedan aprovecharlos. Y bueno, también que lo compartan, y Magdalena, que ojalá otras personas puedan también escuchar la grabación, porque me pareció súper interesante el webinar y súper valioso el contenido en estos momentos. Sí, vamos a subir nuestra presentación, la vamos a subir a nuestro sitio web para quienes no pudieron participar hoy, puedan acceder a la presentación tan valiosa de Patricio. Está mirando aquí en el chat, no hay ninguna pregunta, pero seguramente surja alguna interrogante, así que se pueden poner en contacto con la Cámara. Nosotros podemos derivar las consultas a Patricio y a la gente de Cisco, a quienes agradecemos muchísimo por el tiempo que dedicaron para realizar esta presentación y también por poner a disposición de todos los socios de la Cámara, de todos sus funcionarios, de todas sus familias, que invitamos a todos, como decía Patricio, a que puedan visitar los cursos, visitar nuestro sitio web y ahí ver de qué se trata. Hay distintas duraciones, lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran y es una muy buena oportunidad que entendemos que hay que aprovechar, gracias al Departamento de Responsabilidad Social de la compañía Cisco, que pone a disposición de forma gratuita esta información tan valiosa. Así que quedamos a las órdenes de la Cámara por las interrogantes que puedan tener acerca de esta presentación y también por los cursos
Si tienen alguna duda nos escriben y si no directamente visitan nuestro sitio web, que es www.ccuruguayusa.com. Ahí van a encontrar muchísima información y de forma destacada están estos cursos para que puedan realizar cuando ustedes quieran. Así que bueno, para finalizar, simplemente agradecerles el tiempo de todos quienes nos acompañaron y nuevamente agradecer a la compañía Cisco. Bueno, muchas gracias Magdalena, muchas gracias Constanza, gracias Washington también, gracias a Oscar Mesano, presidente de CCATLAT también, que acompaña y apoya estas iniciativas. Y bueno, estamos a disposición, entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós.